Hola, ¿qué tal? Las nuevas tecnologías forman parte de la vida de los ciudadanos. A través de ellas es posible realizar diversos trámites, interactuar a distancia con otras personas, realizar negocios o adquirir productos desde cualquier parte, obtener información, conocer lo que ocurre al otro lado del mundo y muchas otras acciones que jamás habríamos imaginado que se alcanzarían. Estas modernas herramientas han llevado a generar una revolución tecnológica en todos los campos de nuestras vidas. Sin embargo, esto también se ha convertido en un gran desafío para el sector público. ¿Cuáles son las limitantes y retos que se enfrentan en esta era de la tecnología? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Se está construyendo al nuevo ciudadano con identidad digital? Hoy, en Sociedad Transparente, abordaremos este tema de la mano de los especialistas. Comenzamos. En la era de la información y en medio de la abrupta invasión a la vida cotidiana de las nuevas tecnologías, el derecho de acceso a la información pública y la transparencia surgen como temas prioritarios en la agenda política y social. Andrés Hoffman, periodista y director de la revista Política Digital, advierte que el tema de la tecnología resulta vital para que los gobiernos puedan almacenar debidamente la información que generan y ponerla a disposición de la población. En estricto rigor, la transparencia gubernamental es algo que debió haber existido desde hace mucho tiempo. El hecho de que exista el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el hecho de que existe una ley federal y las estatales para que haya transparencia, son la prueba más tajante de que no hay transparencia. Si los gobiernos fueran transparentes, no sería necesario que hubiera una ley de transparencia que los obliga a ser transparentes. Entonces, lo primero es que hay que partir por ese dato. Los gobiernos son opacos, los municipales, los estatales y el federal. Son opacos y no son transparentes, y por eso mismo se generan leyes que los obligan a ser transparentes. En segundo lugar, hay leyes que son más buenas y hay otras que son menos buenas. En general está bien, hay un movimiento generalizado hacia la transparencia, lo cual está muy bien. Pero hay leyes que son muy buenas y hay otras que no lo son tanto. En el tema de la transparencia hay mucha simulación por parte de los gobiernos, especialmente por parte de los titulares de los gobiernos, tanto municipales como estatales, y también ocurre eso en buena medida con los titulares de las dependencias federales. Esa es como una segunda cosa, hay mucha simulación. O sea, dicen ser transparentes y no lo son. Y bueno, el tema de la tecnología es fundamental porque, en estricto rigor, los gobiernos deberían almacenar su información en la red para que todo el mundo tenga acceso a ellas. Sí. La información que está disponible para la ciudadanía es la información que debería estar almacenada en la red. Por ejemplo, el presupuesto de una entidad, el presupuesto de un estado, de un gobierno estatal, el presupuesto de un municipio, cómo se va gastando el presupuesto de un municipio o cómo se va gastando el presupuesto de un estado. Eso debe estar en internet para que todo el mundo tenga acceso a ello sin tener que andar pidiendo permiso para saber cómo se está gastando la lana. Entonces sí, internet es muy importante para que haya más transparencia. El problema es que no se está usando. No. El problema es que los gobiernos están quedándose con la información y uno tiene que ir, como quien dice, ir a golpear la puerta y decir, oye, ¿me puedes pasar tal o cual información? Sí. Tengo derecho a tal y cual información, dámela, en vez de que esté ahí. Sin embargo, según Andrés Hoffman, lo importante es que la información que esté disponible para la población sea clara, útil y oportuna para no generar confusiones.
Entonces lo que hay que hacer es sencillamente ver cómo se almacena, generar tesauros, generar procedimientos. A nivel federal y a nivel estatal faltan una cosa que se llaman leyes de archivonomía, o lineamientos que den cuenta de cómo se tiene que almacenar la información de tal manera de que el público tenga acceso expedito a esa información. Luego están los buscadores, Google es uno de ellos, Yahoo, etcétera, que son mecanismos a través de los cuales uno puede discriminar y buscar cierta información. O sea, el problema de que hay mucha información, en el caso del sector público, en el caso de los gobiernos, toda la información que tengan los gobiernos nunca va a ser suficiente. Siempre va a ser poca, porque siempre va a haber resistencia a soltar la información y a mostrar la información. Entonces hay que hacer presión social para que haya cada vez más información, para que la ciudadanía tenga cada vez más acceso a la información. Y bueno, pues hay que ver cómo se archiva esa información para que esté disponible, y hay que ver cómo se generan buscadores como tipo Google específicamente para encontrar la información que un ciudadano anda buscando y que un gobierno no suele prestar, ¿no? Los avances de la tecnología hoy permiten que sea a través de la red de Internet que los ciudadanos desde cualquier lugar en que se encuentren puedan involucrarse y participar en las actividades de gobierno, según lo explica Nicolás Regules, especialista en nuevas tecnologías. Yo creo que estamos en una etapa en la cual los gobiernos están tomando esas tecnologías, están buscando, están validando. Inclusive ya hay compañías que ya están ejerciendo temas como por ejemplo el llamado Web 2.0 para poder llegar esas tecnologías al gobierno. La cuestión ahorita que también deben de tomar en cuenta son anchos de banda, porque hay muchas personas que no tienen el ancho de banda para poder tener esos servicios. Pero en sí, muchos gobiernos se han acercado a compañías como es la que represento, la IBM, preguntando qué tenemos para poder ofrecer. Sobre todo porque en países como los Estados Unidos y ahorita Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, por ahí él hizo un memo a todas las dependencias de gobierno y entidades en la cual deben de hacer un gobierno más transparente, más abierto y facilitarle la vida al usuario, en el sentido de que con el acceso a las informaciones, o por ejemplo voy a hacer un pago, para el ciudadano le sea fácil. Inclusive hoy por hoy en México compañías muy importantes de gobierno están platicando ya temas, el argot o la acuñación de este concepto son paneles ciudadanos, en los cuales las personas pueden entrar a través de un portal, que es muy importante tener una tecnología sólida, escalable, por si tenemos un número ahí importante de hits de usuarios, pero ellos pueden opinar de un tema en particular y pueden hacer una comunidad en la cual estén validando, por ejemplo, el caso que tenemos ahorita muy en boga del Estado de México, en Valle Dorado, de realmente ellos a qué consideran que por qué pasó la ruptura de ese ducto, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, el ciudadano se puede llegar a través del web y estar opinando, validando, y puede haber inclusive un moderador para hacer esto. Al día de hoy ya hay gobiernos que ya lo están implantando y hay otros que están acercando, reitero, a varias compañías para poderlo hacer. Antes teníamos algo que se llamaba Web.1, que era conectar computadoras, eso era todo, interacción entre computadoras, que inclusive es cuando nace el proyecto en los Estados Unidos con ARPANET, de la internet allá por allá de los finales de los años 60. Entonces era conectar exclusivamente equipo de cómputo. Cuando ya viene esta persona dice, bueno, aquí hay mucho poder, porque quien está detrás de esos equipos son personas, no son máquinas. Entonces, en ese sentido, acuña el término de más interacción, ser más dinámico a través del uso de la tecnología, en este caso del web, de las personas. Entonces, Web 2.0, a nivel conceptual, es que las personas puedan interactuar entre ellas, hablando de tecnología, hablando de cuestiones económicas, hablando de cuestiones políticas, porque la tecnología es más amigable, es más accesible, y ahí se acuñan los términos de, por ejemplo, manejar un diario, o conocido como un blog, o manejar algo que está muy bueno hoy por hoy, que le llaman todo lo que es los wikis, por ejemplo. ¿Sabías que?
Los sistemas informáticos o computacionales, a través de los cuales se podrán presentar las solicitudes de acceso a la información pública gubernamental, de acceso y rectificación de datos personales y los recursos de revisión, así como las respuestas o notificaciones que recaigan a cada una de ellas. Las siguientes preguntas serán: ¿cómo se puede construir información de fácil acceso para cualquier ciudadano? ¿Para qué le pueden servir a los gobiernos las redes sociales? Habla Paulo Saavedra, asesor del Gobierno de Chile en materia electrónica. Hoy día el tema no está en el acceso, porque si pensamos en el cumplimiento de la ley, en general todos cumplimos. Hay información publicada, hay datos en realidad que están sueltos. Yo creo que uno de los principales problemas hoy es cómo construimos esos datos para dotarlos de mayor inteligencia. Es decir, cómo podemos establecer, por ejemplo, un estándar para el registro de datos cuantitativos, que no sean estas simples planillas en formato Word, que no podemos cruzar ni tampoco podemos indexar. Uno de los problemas importantes pasa porque, dado que la ley exige un cumplimiento rápido, al menos en el caso de Chile, en el momento que se publicó la ley, el tiempo que quedó para que los servicios pudieran cumplir con la ley fue bastante poco, y también en general requiere uso de recursos que muchas veces no están. Le requieren contratar servicios de digitalización en muchos casos de documentos, entonces eso hace que se demore mucho más. Una de las complicaciones es que tenemos mucha información publicada, pero esa información no es indexable, no es buscable, por lo tanto no es encontrable. Yo creo que uno de los desafíos ahora es cómo trabajamos estándares de publicación de esa información para un siguiente nivel. Es decir, el esfuerzo ya se hizo en términos de aumentar la cantidad y la densidad de información, pero ahora necesitamos que esa información y esa densidad tenga un poco más de inteligencia y más atributos que permitan generar nuevos productos. Estamos hablando de que la información sea de fácil acceso, es decir, que el ciudadano que está detrás de un equipo de cómputo pueda fácilmente encontrar la información que busca. Justamente, y también poder hacer segundas lecturas de esa información. Es decir, si lo que estoy haciendo, y si soy un periodista y lo que estoy haciendo es confirmar la lista de personas que trabajan en una determinada institución, me gustaría también hacer un cruce y buscar el mismo nombre de la persona y ver si hay contratos duplicados, por ejemplo, en otras instituciones. Claro. Eso es algo que sería de interés. Pero hoy día no lo puedo hacer y tengo que hacerlo necesariamente en cada uno de los sitios por separado, no en forma integrada. La idea sería no solamente construir la información de manera de dotarlo de inteligencia, sino también construir buscadores que pudiesen penetrar y profundizar en esos volúmenes de información para poder entregarte como resultado información procesada, no solamente listados eternos de documentos. Claro, eso es lo que tiene que ver con la inteligencia de la cual usted hablaba, pero por otro lado, dentro de todo este mar de información, también hay datos sensibles de servidores públicos, de ciudadanos en general. ¿Cómo lograr proteger esa información que hoy se encuentra en la red circulando y cómo sería posible que esa información confidencial se pudiera mantener en ese grado de confidencialidad? Bueno, efectivamente creo que uno de los problemas, y eso es un tema que es de debate permanente, no solo en Chile, me imagino que aquí también, el tema de la existencia de una ley de protección de datos personales que está construida no pensando en una realidad de circulación de mucha información. O sea, hoy definitivamente la información personal que está publicada en la red necesita tener un resguardo y la ley exactamente no se está haciendo cargo de ello en propiedad. Necesitamos que haya un giro radical en ese sentido, y eso es un trabajo mucho más sistemático y de largo plazo, desafortunadamente. ¿De qué estaríamos hablando? ¿Qué elementos se requerirían para poder proteger esa información de los datos personales? Bueno, de partida creo que la publicación de los números de identificación personales, en el caso nuestro número de RUT, la cédula de identidad, es como la llave para poder acceder a todos los datos personales. Eso debería ser uno de los datos que debería estar resguardados totalmente y debería haber una entidad que se hiciera cargo de eso. No solamente el servicio público que está a cargo de emitir esos números, sino que también incluso, ¿por qué no?, dotarlos de
del respaldo jurídico que corresponda para que ellos se hagan cargo de ser los únicos dueños y propietarios y la única institución contra la que yo podría contrastar ese tipo de información. Pero la verdad es que exige un esfuerzo muy importante de los legislativos en términos de estudiar y entender correctamente cuál es la naturaleza de los medios electrónicos hoy día. Claro. Usted habla también de la importancia que tienen las redes sociales con el trabajo gubernamental. ¿En dónde está ese lugar donde coinciden la interacción entre el gobierno y los ciudadanos mediante las redes sociales? ¿Para qué le puede servir al gobierno una red social? Bueno, precisamente está cuando una institución atiende a un usuario en el mesón. Esa interacción se da especialmente ahí, cuando atendemos por ventanilla a nuestros ciudadanos, y que evidentemente la tendencia es que el Estado se digitalice y esa relación se realiza en forma electrónica. Las redes sociales nos permiten tener contacto directo con volúmenes mucho más grandes de personas y poder tener comunicación más selectiva incluso, nos permite segmentar incluso el mensaje y no hablarle a todos sin saber quién nos va a escuchar. ¿Sabías que? Los medios electrónicos se encontrarán en la Unidad de Acceso a la Información Pública, serán administrados por ella y cualquier persona podrá tener acceso a ellos en calidad de usuario. Información útil. En el 15º cuaderno de transparencia del IFAI, escrito por Juan Cristóbal Cruz Revueltas, tenemos una aguda reflexión sobre la caótica relación entre política y moral. En este ensayo, el autor expone el origen de la actividad política del hombre y lo contrasta con las ideas que pensadores de antaño han manifestado sobre la naturaleza social del ser humano. En ese trayecto teórico, ataviado de citas notables y ejemplos sorprendentes, Cruz Revueltas concluye que la confianza es el punto donde convergen política y moral, y considera que la confianza es un síntoma e intermediario entre la transparencia y el acceso a la información al conciliar los intereses morales que cada ciudadano mantiene en relación con la actividad pública que a todos nos atañe. En nuestro país existen algunos ejemplos en que el gobierno intenta crear mecanismos electrónicos para facilitar el acceso a la información pública. Uno de ellos es en el estado de Nuevo León, según lo da a conocer Javier Hernández Dueñas, director de proyectos de Internet del gobierno de Nuevo León. Primero que nada, a diferencia de muchos otros gobiernos, nosotros no tenemos un portal independiente para la transparencia. La transparencia es una sección dentro del portal de gobierno, el cual es único, es decir, no tenemos portales alternos para el acceso de la información de las dependencias. Segundo, en esta sección de transparencia tenemos en algunas de sus secciones que nos marca la ley, estamos hablando de la información de oficio que debemos de publicar o hacer pública. Esta información, algunos de ellos tienen buscadores, en otros hay buscadores temáticos. Por ejemplo, el caso de las leyes, están todas categorizadas de acuerdo a cada uno de los diferentes rubros que componen las leyes, ya sea reglamentos, leyes, decretos o por rubros de salud, de economía, etcétera, ¿no? Básicamente la forma de llegar a esta información, a la información de oficio, es a través de la sección que le comento o desde las mismas dependencias. Cada vez que uno visita la página oficial de una de las dependencias dentro del portal, tiene a su lado derecho, uno de los canales es el de transparencia y llega derecho a la información. Ahora, la información que tenemos publicada la tenemos desde dos vistas, la vista del ciudadano y la vista de la ley, es decir, para aquellos abogados o para aquella gente que quiere revisar puntualmente la información basada en la ley, tenemos una vista para darle esa información.
pero para el ciudadano, donde le quitamos todos los artículos y le ponemos los nombres más comunes, por ejemplo, la nómina, los pagos, proveedores y demás, tenemos una vista específica para él. Entonces, cualquiera de los dos caminos que siga el ciudadano llegará a la misma información. Hoy es posible tener a nuestro alcance cualquier documento electrónico y hasta emitir firmas electrónicas para diversos trámites. Ahora no se debe perder de vista la imperiosa necesidad de adoptar las medidas necesarias, incluidas las jurídicas, para preservar la privacidad de los ciudadanos. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.